En sus hogares cerrando la noche que como de costumbre llega a ustedes a través de las señales de Carivisión, Canal 26 Altiz y Claro 22 Aster. Como siempre en compañía de don Giovanni Almonte y de los Santos. Muy buenas noches, don Gino Espinosa, y buenas noches como siempre a la amable de la audiencia. Aquí estamos, como todas las noches. Gracias al público televidente. Así es, esta noche vamos a tener una interesante conversación con un invitado que es amigo nuestro, que a pesar de los pesares siempre ha hecho un esfuerzo de compartir con nosotros, y le vamos a dar la bienvenida tan pronto regresemos de la pausa a don Elpidio Báez, con quien tendremos hoy un programa, digamos, especial, completo, hablando de actualidad, reforma policial, bueno, de política, PLD y su futuro. En breve continuamos con Cerrando la Noche. Amigos televidentes, de vuelta en su espacio Cerrando la Noche, y ya en esta parte vamos a conversar con los invitados que diariamente desfilan por este espacio, y en la noche de hoy vamos a conversar con el buen amigo, el diputado Elpidio Báez, quien es diputado por el Partido de la Liberación Dominicana, Distrito Nacional, circunscripción número 3, uno de los decanos de la Cámara de Diputados, el cual nos honra con su presencia. Don Elpidio, buenas noches, bienvenido. Bueno, para mí es un alto honor compartir con ustedes, dos grandes amigos. Gracias, gracias, eso es recíproco. Don Elpidio, hay un tema que en estos días se ha estado debatiendo, que es la reforma a la Policía Nacional. Incluso ya el presidente de la República ha hecho algunos adelantos. Lo hizo en el momento de la campaña, cuando propuso elevar la calidad de los sueldos de los servidores que tienen que ver con la seguridad, en este caso la Policía Nacional, y sé que se está trabajando en eso. ¿Cómo está, usted que tiene experiencia, que sé que se ha formado en esas litis, cómo ve esta reforma? ¿Es posible? ¿Se ha dado en otros países y ha progresado? ¿Es posible que aquí podamos nosotros tener un cuerpo policial especializado, preparado, bien remunerado, con equipos, y sobre todo que se gane el respeto de la ciudadanía? Mira, ¿es posible mejorar la policía? Sí, es posible, siempre y cuando se le den los recursos que requiere la institución para hacer todo lo que tú dices. Mejorar la calidad de vida del policía, mejorar el nivel de profesionalización y actualización, el tema del equipamiento, el tema de la operatividad. No basta con expresar la voluntad de mejorar, sino que además de la voluntad política para mejorar la institución, hay que ponerle la plata para que eso pueda funcionar. Esa es la realidad. Aquí hablamos de reforma policial, pero no le damos el dinero. ¿Cuál es el costo de la canasta familiar en este momento? Por encima de 30,000 pesos. Debe ya andar por los 36,000 pesos. ¿Cuál es el sueldo base de un policía? 14,000 pesos. Es decir, menos de la mitad de lo que requiere el policía para adquirir la canasta familiar. Ese es el sueldo. Entonces, el presidente de la República, cuando era candidato, les dijo a los policías que le iba a aumentar el salario mínimo $500. Y 14,000 pesos equivale a $500. Evidentemente que no. O sea, si el dólar está cerca del 60... $300 aproximadamente. Por ejemplo, sí. O sea, lo que está recibiendo el policía, evidentemente no motiva a lo mejor de la sociedad a ingresar a la policía, porque la policía está escogiendo lo mejorcito de lo que se deciden por ingresar a ella. Pero un joven que ya esté en la universidad, que termine el bachillerato, no es verdad que se motive a ingresar a una institución, a ganar 12, 13, 14,000 pesos.
arriesgando su vida y arriesgando su futuro. Porque hay muchos policías que por la falta de preparación hoy están o muertos o están presos. Yo vi el listín diario de hoy, donde establece que hay 156 policías y militares que están en prisión, guardando prisión por delitos relacionados con el desempeño de sus funciones. Entonces, hay que ver el tema en su conjunto, pero en principio, a la voluntad política para impulsar la reforma de la Policía Nacional, para hacerla más eficaz y efectiva en su labor de prevención y persecución del crimen, se hace necesario acompañarlo de los recursos para que puedan hacer el trabajo. Y pienso que no hay duda, Elpidio, que la policía que tenemos hoy en República Dominicana no es más que la manifestación del fracaso de la clase política en el país. Creo que eso es una realidad, que sería no responsable por parte de lo que han sido actores y actrices de primera línea en la política dominicana en los últimos 50 años, no asumir esa responsabilidad. Yo pienso que de entrada eso hay que mantenerse diciéndolo y hacer conciencia, porque de no hacerlo vamos a seguir en una lógica en que el gobierno del PLD nombró una comisión o 2 comisiones de reforma policial. Luis se inaugura a propósito de un escándalo espantoso en Villa Altagracia, nombrando otra comisión. Y hay un tema que República Dominicana, pienso que es lo más avanzado en el continente, el país que más diagnóstico tiene de su problemática es República Dominicana. Claro, todo lo queremos resolver con una jodida ley. Todo con una ley. Pero diagnóstico tenemos. A partir de esas premisas, ya hablaste de un tema importante, recursos. Pero aparte de recursos, ¿qué otra cosa necesita la clase política y empresarial de la República Dominicana asumir como compromiso para que nuestra policía dé el salto cuantitativo y cualitativo que requiere esta sociedad? Bueno, el compromiso principal es dotar de recursos, porque al darle los recursos, entonces se abren otras áreas. Si tú tienes recursos, tú implementa un plan de capacitación, un plan de entrenamiento y lo más importante, reclutamiento. Si tú dices que necesitas 2,000 hombres porque ha tenido que pensionar, que jubilar parte del personal y requiere para la renovación de tu personal de servicio 2,000 policías y tú haces el anuncio, ¿cuántos policías tú crees que muestran interés? 500 como mucho. Como mucho, 500. Y entonces tú debes depurar esos 500. Pero tú tienes un déficit de 1,500, de 1,700 hombres. ¿Cómo se manifiesta ese déficit? En un destacamento donde tú debes tener 10 hombres, tú tienes 2. Aquí hubo un pueblo en donde un policía prestaba servicio en la mañana en una comunidad y en la tarde en otra. El tema de el interés de las personas por servirle a la institución. Si tú le llevas el sueldo a los policías a 30,000, 35,000 y haces el anuncio, las personas que muestren interés en ingresar a la institución pueden hacerlo desde ahora. Necesitamos 2,000 hombres y mujeres para prestarle servicio a la institución. ¿Cuántos tú crees que se van a registrar? 100,000. 100,000 se te registran. Yo estuve en Miami y cuando ellos necesitan 200 policías, publican el anuncio. ¿Y cuántas solicitudes y muestras de interés presentan los ciudadanos? 200,000, 300,000.
Eso le permite hacer una verdadera depuración. Porque una depuración no es, tenemos tanto, tráiganlo, entre lo que lo necesitamos rápido, le dan una vueltecita por San Cristóbal, por la Academia de Atillo, y esa persona sin entrenamiento, sin la madurez, lo sueltan a patrullar. Pero si tú solicitas 2,000 y 100,000 o 50,000 muestran interés, entonces tú lo depuras y escoge lo mejor de lo mejor. Y el que no puede incorporar momentáneamente, no lo puede nombrar, entonces haces un banco de datos. ¿No será, don Elpidio, que dentro de la misma policía, la clase política y la clase empresarial ha creado el mal ejemplo? Por ejemplo, usted circula en la calle, ve una jipeta que no tiene placa, ve un camión que no tiene placa. Recientemente, en esta semana, un señor fue acribillado en el sector de Capotillo, se monta en un vehículo y el vehículo no tiene placa. En Santiago... ¿Quién se monta, el que lo mató? El que lo mató. Ya. En Santiago pasó lo mismo. Un señor lo matan a plena luz del día, se monta en una pasola y la pasola no tiene placa. ¿Cómo identificamos a los delincuentes? Si las policías aquí, la mayoría, los jefes, andan sin placa, los políticos andan sin placa y los que se creen que están pegados andan sin placa. El problema del crimen no es si tienen o no placa, sino la impunidad con el que operan. ¿Por qué nos dimos cuenta de cómo ocurrieron estos hechos? Porque habían cámaras y captaron el momento. Alguien se acerca con la cara tapada y le dispara a quemarropa a un ciudadano y le quita la vida. En una labor de sicariato. El problema no es que se monte en un vehículo con placa o sin placa cuando va a emprender la huida. No. Es la facilidad con que opera el sicariato, el crimen organizado en la República Dominicana. Ese es el tema. Porque si tú tienes buenas cámaras de vigilancia a través del 911, que han dado muy buenos resultados, si tú tienes equipos para identificar rápidamente a esas personas que participan en este tipo de eventos y lo apresas a tiempo, lo agarra a tiempo, entonces disminuye el nivel de criminalidad. Pero aquí todo el mundo sabe que hay grupos de sicarios que vienen de otros países, ejecutan en la mañana y en la tarde cogen un avión y se van. El problema es mucho más grave. El tema ahí no es de placa, es de que la institución, sobre todo la parte referente a la inteligencia de la institución, sea fortalecida. Aquí hace falta un sistema de inteligencia coordinado para que no pase lo que pasó con el 911 en los Estados Unidos, que habían informaciones, las informaciones estaban circulando. ¿Se filtraron? Que los organismos con un celo extremo no unificaban y no socializaban las informaciones, como pasa aquí. Las informaciones de la policía en materia de inteligencia no se la pasan al ejército. Lo que sabe la Marina no lo sabe la Fuerza Aérea, no lo sabe el DNI. Entonces se genera mucha información de inteligencia, pero los organismos no actúan. Y entonces aquí hace falta la formación de un organismo de inteligencia que sea altamente eficaz. ¿Cómo se dan cuenta del fraude de la tarjeta Quédate en Casa? ¿Cómo se dan cuenta? Información de inteligencia, ciberseguridad. Entonces tú tienes que fortalecer esos organismos que apoyan lo que es la labor policial y de persecución del delito. ¿Cómo agarran al mayor que traía el cargamento, siendo encargado de droga de la DNCD, de Elías Piña, era el que traía el mayor cargamento? ¿Cómo lo agarran? Labor de inteligencia. Entonces esto está combinado,
Claro, no estoy diciendo que si hay un vehículo sin placa o hay un motor sin placa, que eso está bien. Eso no está bien. ¿Por qué andan sin placa? Porque las mismas autoridades se lo permiten. Esa es la realidad. Usted habla de un elemento, escúchame, usted habla de un elemento que tiene que ver con la cámara de seguridad y el sistema 911. Pero hay otro elemento, cuando interviene un arma de fuego. Y el laboratorio de balística, que se ha hablado mucho aquí en el país. El laboratorio de balística funciona y es privado. Y está al lado del Ministerio de Educación Superior. Sí. Yo lo visité varias veces. Es un laboratorio sumamente avanzado. Lástima que la misma policía no tenga un laboratorio. Ni el Ministerio de Defensa, que tiene la responsabilidad de guardar las armas. Todo el material bélico debe ir al Ministerio de Defensa. Y no tienen un laboratorio. Este es un laboratorio muy bueno, pero es privado. Entonces, ese es uno de los temas que debe resolver. Incluso me parece que la OEA le ofreció al Ministerio de Interior instalarle un laboratorio. Creo que hicieron referencia en estos días de ese tema, con el objetivo de mejorar el tema de la identificación de las armas, que es como tener la huella del arma, vincularla al propietario, saber de dónde salió la bala, quién es la persona responsable, y entonces poder iniciar todo lo que es la investigación criminal para determinar responsabilidades. Usted ha insistido en el tema de los recursos, creo que es sumamente importante ese aspecto, pero imaginémonos que mañana, o para el presupuesto 2022, el presidente de la República, el Estado, toma la decisión de aumentar significativamente la partida presupuestaria a la Policía Nacional. Imagínese que mejora la economía y decide aportarle los $500 prometidos, que evidentemente este año no había posibilidad de hacerlo, y le fijan como salario mínimo $500 a los policías, casi 30,000 pesos. ¿Usted cree que esa sola medida va a contribuir a mejorar primero el tema de imagen policial y los problemas de seguridad que tenemos? Comienza a mejorar. Eso es como la educación. El 4% comenzó a mejorar la educación. Ya se resolvió la parte de la cobertura. Pero las mediciones dicen que no. La cobertura se resolvió. Ah, bueno. Ahí están las aulas. Las aulas están ahí. Sí. Ahora, la calidad de la educación, eso lleva tiempo. Es un proceso. Solo que ya el dinero se va a concentrar en el tema de mejorar la calidad de la educación. Con la seguridad pasa lo mismo. Tú comienzas haciendo atractiva la carrera policial. Entonces tú le preguntas al ciudadano, ¿tú quieres ingresar a la institución? Entonces eleva los estándares para ingresar y mantenerse en la institución. Y a partir de ahí, entonces, tú tienes una mejor academia policial, tú le puedes dedicar mucho más tiempo a la formación de ese policía, tú puedes incluso establecer incentivos en función de la calidad del servicio que dé esa persona, y mejora lo que es la inteligencia, y mejora lo que es una serie de áreas que son propias del servicio policial. Y donde tiene menos policía, tú aumentas los policías. Y donde hace falta vehículos, aumenta los vehículos. Y donde las condiciones para el desempeño de los policías, como son los destacamentos, tú mejoras la calidad, lo iluminas, le pones computadora, le pones un personal mucho más amplio y cambian la situación. Si las condiciones materiales mejoran, también mejora el servicio, pero lleva tiempo. Este no es un tema de 6 meses, de 8 meses, de 1 año, pero tiene que ser una mejora sostenida. Yo hoy no te puedo dar todo el dinero que tú necesitas y el año que viene recortártelo. No, tiene que ser progresivo. Conforme tú tengas un nuevo presupuesto, tú le aumentas. Ahora, está el tema de la supervisión. La Procuraduría debería involucrarse, el propio Ministerio de Interior, porque aquí hay otro problema.
muy serio, y es que el director de la policía, en lugar de despachar con el ministro de Interior, despacha directamente con el presidente, y ese es un problema serio. Y a los presidentes les gusta despachar con los directores de los policías para sentir que tienen el control y que no tienen una mediatización a través del Ministerio de Interior como manda la Constitución de la República. Porque el ministro de Interior es el superior del jefe de la policía, pero el presidente con quien despacha es con el jefe de la policía. Es decir, hay una costumbre que es contraria a la institucionalidad en ese sentido en nuestro país. ¿Usted cree, don Elpidio, que nuestro cuerpo policial está siendo debidamente formado para cumplir el rol constitucional que le corresponde? ¿Usted cree que hay conciencia en la mayoría de la oficialidad de cuál es el rol de una policía en un país, digamos, en un siglo XXI, como dicen muchos? ¿Hay entendimiento de eso? No. Hace un momento tú hablabas del fracaso de la clase política. Entonces, si la clase política no entiende cuál es su rol en materia de garantizarle la seguridad a la ciudadanía, hasta que la clase política no lo entienda, no va a meter en cintura a la institución, comenzando por los altos mandos. Si lo que hay es una suerte de deja eso ahí, dale lo que ellos pidan, organizas una rueda de prensa y da una declaración cuando ocurra un hecho escandaloso, la muerte de una pareja de evangélicos, la muerte de un empresario, la muerte de alguien muy importante en el que se involucra la policía. Si no hay escándalo importante, no mire para allá. Dale un presupuesto y deja que la policía actúe como ellos lo consideren. Entonces no. Fíjense lo que le estoy diciendo, que el presidente de la República despacha con el jefe de la policía y quien debiera hacerlo es ministro de Interior. El ministro. Ahí comienza el problema, ahí comienza la distorsión. Es decir, si tú no respetas a tu ministro de Interior y tú despachas directamente con el director de la policía, ya este señor se considera empoderado y ya no le hace caso a lo que le dice. Tiene más poder que el ministro. Claro, porque es el que maneja las informaciones. El ministro de Interior no maneja las informaciones que maneja el director de la policía, porque la policía es la que lleva el día a día, hace las investigaciones y tiene el dato en la mano. No pasa lo mismo con el director del DNI. Esa es la policía política. Claro. Esa debe ser la policía política. Ah, bueno, ese despacha también con el presidente, no con el ministro de Interior. Porque muchas veces, ojo con lo que le voy a decir, muchas veces los ministros de Interior aprovechan el cargo, pero es para aspirar políticamente y situarse en la ruta de lo presidencial. Es así. Y entonces el presidente lo aparta un poco porque sabe que tiene un competidor. Hay celos políticos. En potencia con el celo político. Sí. Y entonces por eso despachan con el jefe de la policía, que no se va a presentar, exceptuando a Candelier. Cuando tuvo la oportunidad. Se tiró de candidato y no llegó a la final. Pero a veces inclusive uno percibe que los propios ministros de Interior desconocen la responsabilidad que tienen con la seguridad ciudadana. Porque son llevados ahí y no conocen el tema. Llegan a ese puesto por político, porque son líderes políticos cercanos al presidente. Franco Badía fue ministro de Interior de Hipólito, sí, y después se tiró de candidato presidencial. Y tú sigues buscando por ahí. Entonces, ¿qué hacen los presidentes? Que lo aíslan, te dejan un ministerio con pocos fondos, con pocos recursos, y despachan directamente con el director de la policía, que no le va a hacer sombra política.
Y creo que el último ministro también del PLD aspiró, ¿verdad que sí? Bueno, Leonel lo destituyó a Franklin. No, pero también, ¿cómo se llama? El demócrata, el que fue ministro de Educación. Cuando estaba en Educación. Y él no fue ministro también de Interior. Pues aspiraba en esta contienda. Vamos a la pausa. Amigos televidentes, continuamos con esta interesante entrevista al diputado Elpidio Báez, diputado por el PLD, Distrito Nacional, circunscripción número 3. Y en esta parte del programa, ya después de hablar con largo y extendido de temas de reforma policial, de cómo anda la policía en el país, cómo andan los servicios de inteligencia y cómo anda nuestro ejército, nuestra marina, nuestras fuerzas armadas, pues en este tema nos gustaría conversar con usted, don Elpidio, de cómo anda la política dentro del PLD. Recientemente el Partido de la Liberación Dominicana, su presidente, el expresidente Danilo Medina, pues sostuvo un encuentro donde se eligieron las 35 nuevas secretarías de este partido, y allí dijo de que para el 2024 tendremos un PLD nuevamente en el poder. Cuénteme, dígame usted esa primicia. Sí, nosotros en el partido hemos avanzado bastante en la labor de renovación e innovación del PLD. Nosotros tan pronto perdimos el poder, decidimos actualizar el padrón del partido, escoger un nuevo presidente del partido, que es Danilo Medina. Antes era Leonel. Escogimos un secretario general, Charlie Mariotti. Antes era Reinaldo Pared. Ampliamos el comité político de 33 a 45, ampliamos el comité central, prácticamente triplicamos la matrícula del comité central, y ahora vamos a trabajar con los comités intermedios. La asamblea donde se eligieron la secretaría era para terminar con la organización de la burocracia partidaria, ¿verdad? Entonces ya terminamos arriba, ahora vamos a trabajar abajo, que es más difícil porque abajo es que se buscan los votos no se buscan arriba. Ahora vamos a trabajar con los organismos provinciales, los comités provinciales, los comités municipales, los comités de distritos municipales, las circunscripciones electorales, con los comités intermedios y con los comités de base. ¿Con qué vamos a comenzar? Con hacer un nuevo padrón. A partir de la próxima semana ya vamos a comenzar a identificar quiénes están en el PLD, cuál es su nombre, dónde usted vive, dónde usted hace su actividad, para saber exactamente cuántos miembros tiene el PLD. Esa es la primera fase. Cuando terminemos con esa fase, entonces vamos a multiplicar los comités intermedios aplicando lo que es la línea organizativa. ¿Qué establece la línea organizativa? Que los comités intermedios deben tener un número de comités de base entre 15 y 30 comités de base. ¿Qué pasa actualmente? Que hay comités intermedios con 200 comités de base. Demasiado. Hay una sobrepoblación. Que no funciona bien. No. O sea, tú no tienes contacto, no lo dominas a todo. Pero hay intermedios con 150 comités de base. Y hay intermedios con 100 comités de base. Entonces, la mayoría de los comités intermedios van a dividirse, es decir, se van a multiplicar por 2, por 3 y hasta por 4. ¿Qué significa eso? Que la cantidad de comités intermedios que tenemos ahora va a crecer, y al crecer tú vas a tener nuevas fuerzas moviéndose en los barrios y en los municipios, porque son dirigidos por nuevos presidentes de intermedio. Vamos a tener un partido renovado y lo estamos preparando para ganar las elecciones. El 85%, de acuerdo a una medición que hicimos, un sondeo,
el 85% de los PLDistas, de los simpatizantes del PLD, están convencidos de que el PLD vuelve al poder en el 2024. Aún más, búsquense las encuestas que hizo el Nacional el lunes, el Caribe del lunes, el Diario Libre del lunes. Todos esos periódicos, ¿qué pregunta hicieron? Danilo Medina dijo que el PLD volverá a ganar en el 2024. ¿Está usted de acuerdo con esa afirmación de Danilo Medina? ¿Cuáles fueron los resultados? 63% de que sí, de que el PLD vuelve a ganar, 67% de que el PLD va a ganar, 65% de que el PLD va a ganar. Es decir, Danilo Medina hace una afirmación en un evento interno del PLD, en la reunión del Comité Central para elegir a los titulares de secretaría. La prensa libremente, en sus encuestas que hacen como medio, le preguntan a los lectores: ¿usted está de acuerdo con lo que Danilo ha dicho, de que el PLD vuelve al poder en el 2024? Y en esos periódicos Danilo Medina aparece ganancioso. Usted me deja hacer una pregunta tal vez un poco fuera de la conversación. Sí. Y yo quiero que usted me remonte a la historia y recuérdese en el año 1986, cuando sale del poder el PRD, en aquella época, que salieron unos escándalos de corrupción que el presidente de entonces, el doctor Joaquín Balaguer, pues aparecían escándalos y en ese momento se dijo que era persecución política y no volvió más el PRD hasta el año 2000. ¿Cree usted que saldrá bien parado el PLD después de todos estos escándalos, después de todo esto, la operación Pulpo, Odebrecht, Coral? ¿Saldrá fortalecido para alcanzar el poder en el año 2024? Pero vámonos un poco más atrás del 86. Cuando Balaguer perdió en el 78, de la forma en que perdió, que incluso le quitó 4 senadores al PRD para quedarse con mayoría del Senado y poder tener vigencia y poder político, porque el Senado era que designaba a los jueces y designaba a la Junta y designaba una serie de cargos públicos. Cuando Balaguer perdió en el 78, la sociedad estaba convencida de que Balaguer jamás volvía al poder. Y 8 años después, Balaguer volvió al poder y duró 10 de 12. El PLD salió del poder en el 2000. No era la misma sociedad de entonces. En el 2000. No es la misma sociedad de 78 al 2002, al 2020. Pero estamos examinando, Sí. porque en derecho existen lo que se llaman los precedentes. Sí, sí, claro. Existe la jurisprudencia. Es decir, usted revisa lo que ha pasado para poder entender lo que pudiera venir. Excelente respuesta. Me siento satisfecho. ¿De acuerdo? Entonces el PLD salió en el 2000 y durante 2 años, ¿cuál era el nivel de aceptación del gobierno de Hipólito Mejía? Allá arriba. Jamás nadie pensó que Hipólito iba a caer, se iba a desplomar como gobierno, como se desplomó. Y entonces vino el PLD 4 años después y ganó. De modo que yo tengo, haciendo esa retrospectiva histórica de la política dominicana, yo tengo confianza en que el PLD, gracias a sus obras. ¿Tú sabes cuál era la campaña de Balaguer para ganar en el 86? Esto lo hizo Balaguer. Sí. Se iba al Teatro Nacional, Chencho se iba al Teatro Nacional y decía, esto lo hizo Balaguer. Se iban a la 27 y decían, esto lo hizo Balaguer. Se iban a las presas que construyó Balaguer y decían, esto lo hizo. ¿Por qué Ramoncito
desarrolló esa estrategia publicitaria y le dio resultado? Porque el PRD no hizo nada. Como no hicieron nada en el 2004, como no han hecho nada ahora. Y la obra del PLD está ahí. Tú puedes decir, irte al metro y decir, esto lo hizo el PLD. Tú puedes irte al teleférico y decir, esto lo hizo el PLD. Tú puedes ir al Morgan, a la Ciudad de la Salud, y decir, esto lo hizo el PLD. Pero es decir, hay obras que representan el legado de una gestión de gobierno, y la gente eso es lo que ve. La gente no ve los discursos, y la gente no ve las acusaciones y las persecuciones. La gente ve obras. Obras son amores. ¿Tú recuerdas esa frase popular? Sí. ¿Sí? Pero yo creo que no hay que olvidar, el Elpidio, como decía Giovanni, que la sociedad de República Dominicana del 2020 al 2024 es totalmente diferente a esa sociedad del 78 al 86, igual, la del 96 al 2004, una sociedad totalmente diferente. Aquí tenemos que darnos cuenta que a partir del 2017, la República Dominicana cambió de una manera extraordinaria en términos de acumulación y de conciencia social. Temas que en esa época no tenían importancia, como corrupción, no tenían importancia, hoy son temas de principalía. Y detrás de cada una de esas grandes realizaciones hay un problema de investigación respecto a si esa obra, aunque está, se hizo cumpliendo las normas éticas, jurídicas, y si no hay un hecho de corrupción. Yo creo que eso va a pesar mucho, y de hecho creo que pesó en el resultado electoral, pesó en lo que ocurrió aquí el 5 de julio, como pesó mucho lo que ocurrió en febrero. Mira, personalmente yo te digo que estoy de acuerdo con ustedes de que la sociedad no es la misma, pero ustedes están olvidando algo, que los cambios culturales son más lentos que los cambios tecnológicos. Sí. Entonces, aquí, si tú quieres hacer campaña, si tú no tienes dinero, tú no vas para ningún lado. Fíjate cómo la sociedad ha cambiado en algunas cosas, pero en otras no. Las obras de los gobiernos tienen un peso importante en la sociedad. Tienen un peso importante. Y los partidos que solo presentan promesas, propuestas y no terminan con realizaciones, al final terminan debilitados. Y esa es la realidad. Por ejemplo, el gobierno está entrampado ahora. Este gobierno está entrampado. El presidente tiene 8 meses yendo a las provincias a hacer promesas, como si estuviera en campaña y no fuera un gobernante con responsabilidades, que presentó un programa de gobierno. ¿Dónde están las obras que el presidente presentó en las provincias durante estos 8 meses? Y este gobierno va a terminar con pocas obras de infraestructura. Y los discursos se irán disolviendo, como cuando tú echas sal en el agua, se disuelve. Es decir, aquí la gente sabe diferenciar quién es exitoso y quién no lo es. Por eso es que el PLD va a volver. Porque cuando tú hablas del campo, ahí está el PLD con inversiones. ¿Por qué van a atacar ahora la visita sorpresa? Ellos van a durar 4 años con el discurso de la corrupción, acusando al PLD. Y van a durar 4 años hablando de una justicia independiente y de un ministerio público independiente. Y con ese discurso van a perder. Porque entonces la obra del PLD se levanta imponente. Ellos no han hecho nada. Y el gobierno no tiene dinero para hacer nada.
Sí, pero por eso quieren hacer y tienen miedo de hacer una reforma fiscal para aumentarle los impuestos a la gente. Pero, tienen miedo. El político. El gobierno está dividido. El político. Hay un sector que quiere aumentar los impuestos con la reforma fiscal. Y hay otro que dijo, aguanten que Colombia se levantó. Esa es la realidad. Vete a ver a Colombia. Colombia se ha levantado y le ha metido terror a todas estas sociedades, porque la gente salió a protestar por la indolencia. La gente se está muriendo, la gente se está enfermando. Las empresas económicamente han tenido serias dificultades. Y entonces el gobierno le está hablando de aumentar los impuestos. Entonces, un sector del gobierno, por eso duraron 2 días discutiendo, un sector del gobierno le dijo, cuidado con aumentar los impuestos ahora, que en abril del 84, eso fue lo que le generó la derrota al PRD en aquel momento. Jorge Blanco, en su gobierno, un fin de semana, un lunes santo, después que terminó la Semana Santa, llegó un lunes y vinieron con el aumento en los precios de los productos, y ahí estalló todo. Y hasta ahí llegó el gobierno del PRD. Bueno, don Elpidio, nos dicen que es tiempo ya de finalizar el programa por la noche de hoy. Vamos a agradecerla que haya estado con nosotros y compartir, socializar con los amigos televidentes de este gran espacio. Señores, conversamos con el diputado Elpidio Báez, PLD, circunscripción número 3, Distrito Nacional. Gracias a él por haber estado con nosotros y a ustedes también por la sintonía. Mañana nos volveremos a ver en este su espacio, Cerrando la Noche.